Señores auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Desde este instante en Radio Bravo, presentamos el programa cristiano La Fe que Transforma, el consejo oportuno de Dios para las personas que sufren la problemática de nuestro tiempo, deterioro familiar, violencia, adicciones. La Fe que Transforma es un programa producido por la Iglesia Bautista de Rengo, ubicada en calle El Pillán 471, población Valentín Letelier. Conduce el pastor Patricio Paredes Escobar. Tengan ustedes muy buenos días, estimados y amados auditores, hermanos también que nos sintonizan en esta mañana de sábado 14 de diciembre del año 2013. Es una alegría para nosotros poder compartir con ustedes un programa más denominado La Fe que Transforma. Nuestra convicción es llevar hasta ustedes la hermosa palabra de Dios, esta palabra que transforma vidas, que transforma familias y que transforma sociedades completas. Hoy tenemos un programa variado, hermoso, donde estaremos escuchando alabanzas, temas musicales referentes a nuestra espiritualidad cristiana. También hoy nos corresponde analizar un tema muy importante. En la serie ¿Son todas las religiones iguales? Hoy día estaremos viendo el tema de la maldad. Y vamos a ver que Jesucristo, como ningún otro maestro de todos los tiempos y de todas las religiones, enfrentó de manera tan radical la maldad humana. Veremos que no tiene comparación. También la serie La Fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estaremos hoy día escuchando el capítulo 5 del Evangelio de Juan, y donde haremos al final del programa de hoy un análisis y recibiremos palabra de Dios del encuentro de Jesús y el paralítico de Bethesda. Así que le invitamos a poner atención a nuestro programa, y Dios estará bendiciendo su vida, y también su fe estará siendo transformada por el poder de la palabra de Dios. Está conmigo en esta mañana nuestro hermano Adrián, quien le daremos la oportunidad para que les salude y también nos dé lectura al Salmo 121. Hermano Adrián. Muy buenos días, hermanos y queridos auditores, que el Señor les bendiga. Estoy muy contento con mi pastor de poder estar nuevamente, que el Señor nos haya dado nuevamente la oportunidad de poder estar acá dando a conocer su palabra. Bien, vamos a pasar a una lectura de la palabra del Señor, que se encuentra en Salmo 121, y su palabra dice así: A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora de día, el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. Palabra de nuestro Dios. Le recordamos que puede llamarnos al 251-2838 y estaremos recibiendo sus peticiones de oración. Así que vamos a escuchar un tema musical y luego estaremos compartiendo el resto de la programación. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. corazón anhela algo
algoria. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio
Nuestro Dios y Padre nos invita a caminar juntamente con Él. En medio de la tormenta podemos experimentar la paz que el Señor nos da. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y es interesante saber que no importa las circunstancias que nosotros podamos vivir, siempre y cuando nosotros tengamos una relación con Dios y sepamos de su voluntad y de su palabra, nosotros podremos experimentar esa paz que el Señor nos da. En el Antiguo Testamento hay un personaje que es muy conocido a nivel general. Este es el rey David. Y el rey David, en uno de sus salmos, él escribe: aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y es importante que usted, estimado auditor, auditora, sepa que cuando nosotros nos disponemos a poner nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, Él transforma nuestras vidas y nosotros podemos experimentar esa fe, esa paz de la cual hablaba esta alabanza. Quiero compartir con ustedes ahora un tema importante que hemos estado tratando las semanas anteriores, y que es una serie que lleva por título ¿Son todas las religiones iguales? Y hemos estado hablando ya varias semanas diferentes temas. Y hoy día quiero hablar de lo siguiente: ningún otro gran maestro enfrentó de modo tan radical la maldad humana. ¿Por qué nos referimos a esto? Porque hemos estado dando diferentes características, ideales y propósitos de las diferentes religiones que existen en el mundo, las más generales, y cómo éstas han llegado a nuestro occidente, a nuestro mundo, a nuestro país, y nosotros tendemos a creer que son todas iguales, incluso declarando afirmaciones como todos los caminos llevan a Roma. Y hemos visto que hay religiones que ni siquiera creen en Dios, hay religiones que solamente creen en espíritus, otras religiones que exaltan al hombre y todo lo humano a Dios. Por lo tanto, no se puede caer en ese concepto de creer que todas las religiones son iguales. Y hemos estado hablando de que el cristianismo es diferente a todas las religiones, básicamente en la persona de Jesucristo. Y hemos estado hablando de diferentes temas. Y hoy día, como les decía, con respecto a la maldad humana. Creo en lo personal que en la medida que una religión o una filosofía hable acerca de la maldad y cómo la enfrente, se hará posible ver la profundidad y la madurez de esa religión. También es una de las esferas en las que imaginar que todas las religiones son iguales en general es irresistiblemente falso. En la manera que nosotros veamos cómo las diferentes religiones tratan el problema de la maldad, nosotros podemos ir entendiendo a mayor cabalidad la veracidad de cada religión. Tome cuenta que la perversión humana ha persistido a través de la historia y tiene sus raíces en cada persona que ha nacido. Sí, basta con encender el televisor o abrir un periódico y se hace presente. Nosotros podemos ver brutalidad, lascivia, avaricia, corrupción, guerra, fracaso matrimonial, violaciones, odio, amargura, opresión, indiferencia a las necesidades de los demás, etc. Es lamentable, pero es una parte endémica de la naturaleza humana y permanece insoluble a pesar de la buena voluntad aún de nuestros gobiernos, el mejoramiento de las condiciones sociales y las labores de psicólogos, predicadores y moralistas. Sencillamente no desaparece. Es prueba fehaciente de que no tenemos, como quisiéramos pensar, corazones de oro. Vivimos en un mundo de maldad y aún nuestros corazones también son inclinados hacia la maldad. La Biblia dice que en los postreros tiempos el amor se enfriará, la maldad aumentará y que incluso le llamaremos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Demos un vistazo a lo que las religiones del mundo ofrecen para contrarrestar la maldad de los corazones y de las acciones de los seres humanos. Vamos a ir viendo diferentes grupos o ideas en cuanto a las religiones más importantes o más generales.
Para resaltar de manera enfática la idea de que todas las religiones no tienen puntos de vista en común sobre la maldad y el sufrimiento, empecemos con el satanismo. Usted quizás se impresionará, pero hoy en día hay gente que abraza el satanismo y ya prácticamente está instalada como una religión. No quiero que usted se imagine que esto no existe o que prácticamente es una caricatura. La dedicación deliberada al mal y la adoración verdadera al diablo se ha difundido en gran medida. Esto nos llega de afuera, de Europa, de Norteamérica, y los jóvenes sobre todo se sienten atraídos por esta idea religiosa. Pero no solamente eso, también secundariamente el satanismo obra a través de los grupos de brujería que están aumentando. Los intereses secundarios también, como la participación en el ocultismo, la astrología, la adivinación y la necromancia, también van en aumento. Y ninguno de ellos responde al problema del mal humano. Al contrario, la estimulan o simplemente la pasan por alto. El confucianismo, al igual que el humanismo, tiende a echarla a un lado. Confucio, su líder, tenía un código moral muy elevado. En realidad, el confucianismo es más un sistema ético fino, diseñado para ayudar a las personas a llevarse bien entre sí, que un sistema de fe diseñado para reconciliar a Dios con el género humano. Está lleno de enseñanzas sobre la forma en la que, como le llaman ellos, el Chun Tzu, el caballero perfecto, se debe comportar. Contiene una versión negativa de la regla de oro, la cual dice: no impongas sobre otros lo que tú mismo no deseas. Pero ¿qué sucede si no cumplo con esto? El confucianismo no ofrece respuestas satisfactorias. La diferencia es abismal. En tercer grupo tenemos el budismo. El budismo tampoco nos ayuda con respecto al mal. Se inclina más al ateísmo. Pero al igual que esa religión, busca ser una guía práctica para la vida. En el budismo no hay tal cosa como pecado contra un ser supremo, puesto que no existe. Lo que hay es más bien una ley moral de causa y efecto. Hereda una deuda moral, por así decirlo, en sus vidas pasadas, y la aumenta o la reduce por sus acciones en esta vida. De modo que la suma de sus buenas acciones y malas acciones volverá a aparecer en una vida posterior. Hace su depósito en una cuenta de la cual hará un retiro al renacer. Y así continúa este deprimente proceso por cientos de vidas hasta que logra liberarse y llegar a la iluminación como lo hizo Buda. Tampoco nos ofrece una solución con respecto al sufrimiento y a la maldad humana. El hinduismo, del cual provino el budismo, es algo similar, excepto que habla de reencarnación en lugar de renacimiento. Repito, no se cree en un Dios personal, sino en Brahman, una realidad final e impersonal. Una vez más hallamos la escalofriante doctrina del karma, la ley de las consecuencias morales. Paga por lo que ha hecho. No hay mucha esperanza en ello, ni tampoco mucha lógica. El karma exige pago por las malas acciones sin que haya un Dios que lo reciba. El Islam es mucho más realista. Reconoce a un ser supremo, Alá. Reconoce que es compasivo y santo. Admite que el pecado, la maldad humana requiere castigo. Y el Corán habla mucho acerca del juicio en las llamas del infierno. Sin embargo, debido a que Alá es grande en gran medida y que está separado por completo de su creación, los seres humanos no podemos disfrutar de intimidad con Él. Por consiguiente, el pecado no se ve como algo que quebranta el corazón de Dios, sino como rebelión contra su voluntad. El musulmán opera bajo un sistema legalista que abarca 5 puntos esenciales: su credo, las oraciones, la limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca. No obstante, en ninguna parte hallamos seguridad de perdón. No soluciona el problema del mal. Así que afirmo que el punto de vista cristiano es mucho más profundo que todos estos. Ningún otro gran maestro trató de manera tan radical con la maldad del ser humano, sino Jesús. Como hemos visto,
la Biblia reconoce la naturaleza endémica del pecado en el corazón del hombre. Fíjese lo que declara la Biblia. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona, según el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Es como una hierba mala y perniciosa que sigue brotando sin importar cuántas veces la corte o la desarraigue. Y lo que el Evangelio cristiano afirma tiene mucho sentido, es decir, que Dios, el creador personal e infinito del mundo y de la humanidad, se duele cuando sus criaturas le rechazan y buscan sus propios caminos. Entonces, ¿qué puede hacer Dios? Su santidad exige juzgar la maldad, pero extiende su amor por los pecadores. Es un dilema desde nuestro punto de vista como personas, porque por un lado Dios es santo, es justo, pero por otro lado Él también se revela como un Dios de amor, un Dios amoroso. ¿Cómo sería Dios según lo describe una epístola del Nuevo Testamento? Pues bien, la Biblia dice que tanto es justo como el que justifica a los que tienen fe en Jesucristo. Y la respuesta es asombrosa por su profundidad. En pocas palabras es esta: el Dios Todopoderoso nos amó tanto que se propuso ganar nuestros obstinados y egocéntricos corazones, así que escogió un pueblo, los judíos, y tuvo que esforzarse con el propósito de prepararlos para el día en el cual vendría en persona a este mundo. A este tiempo lo llamamos la Navidad. Estamos cerca de la Navidad. Y básicamente aquí se revela a Dios a través de Jesucristo, nacido en un humilde pesebre. Este Señor creció y a los 30 años de edad aproximadamente comienza su ministerio en la tierra, haciendo grandes señales y milagros, pero por sobre todo su mensaje, el cual transformaría la sociedad de aquel tiempo y hasta el día de hoy. Fue tan grande su mensaje y la profundidad de sus enseñanzas, que el Señor Jesucristo cambió nuestro mundo y nuestra historia para siempre. Fue así como después de sus enseñanzas y de sus grandes milagros, fue muerto en cruz para así al tercer día resucitar. El Dios hombre en la cruz cargó a gusto sobre sus hombros toda la culpa que delante de Dios tenía un mundo entero que se había descarriado. Su muerte expió las ofensas de todas las personas que habían vivido y las que vivirían después, hasta el día del juicio. Él, Jesucristo, cargó con todo. Primera de Pedro 3, versículo 18, dice lo siguiente: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. De modo que nadie puede decir que Dios no ha juzgado con justicia la maldad humana. Es interesante ver cómo hoy en día la gente se cuestiona la existencia de Dios y sobre todo cuestiona la justicia de Dios. Cuando vemos en la televisión hombres malvados que violan, que matan y dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? O cuando vemos que de pronto no hay justicia humana, personas que hacen desastres y nunca los pueden encontrar, ¿y dónde está Dios? Como queriendo decir de que Dios pasa por alto ciertas injusticias. Pero Él mismo pagó el castigo, sufrió sus consecuencias funestas. Puesto que era hombre, actuó de manera adecuada como nuestro sustituto y cargó con la culpa humana en la cruz. Y puesto que era divino, su sacrificio tiene un efecto eterno. No es necesario añadirle nada ni repetirlo. Por eso que hoy en día muchas religiones añaden ciertas prácticas para encontrar el perdón de Dios, pero Jesucristo ya pagó con todo. Nosotros debemos acercarnos a través del Señor Jesucristo a Dios, poder establecer una relación personal con Él y conocer cada día más de la voluntad de Dios. Eso es lo que agrada al Padre. No hay sacrificio humano que nosotros podamos hacer mayor que el que nuestro propio Dios ya hizo en la cruz. El sacrificio que nosotros debemos hacer es creer en Él, creer en su sacrificio, creer en su inagotable amor, el cual fue derramado
a precio de sangre en la cruz. El amor de Dios nos invita a regresar a nuestro hogar a través de la fe en el Señor. El sacrificio inimaginable de Dios significa que podemos ser aceptos sin que haya mancha alguna sobre nuestro carácter. Su amor por nosotros enciende un fuego de devoción en nuestros corazones y anhelamos vivir vidas rectas y llenas de amor por Él. Nosotros amamos a Dios, dice el apóstol, porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Así que no solo se resuelve la cuestión de la culpa de los seres humanos delante de un Dios santo, sino que los receptores de su perdón empiezan a adoptar un estilo de vida muy diferente por gratitud. Muchos de nosotros no nos acercamos a una religión para dejar de hacer ciertas cosas, lo que hoy en día se entiende, sino que nosotros nos apartamos de ciertas conductas del mundo por gratitud a lo que Dios ha hecho en nosotros. Él transforma, Él cambia nuestras vidas. Como conclusión quiero decir que ningún maestro de ninguna religión en la historia, ningún gurú, ningún líder espiritual, hoy en día los famosos coach que están tan de moda, los preparadores, ningún coach en la historia ha sido capaz de ofrecer perdón completo y una oportunidad para empezar de nuevo. Hubo una vez un joven que dijo que no tenía ganas de vivir y que solamente un milagro lo podría salvar, sin saber que la Biblia le ofrecía ese milagro, nacer de nuevo en un mundo nuevo. Jesucristo, a través de su palabra, nos invita a nacer de nuevo en un mundo nuevo. Jesús es el único que se enfrentó de manera radical contra la maldad del ser humano. Primero, la enfrentó y segundo, cargó su inmundicia sobre sí mismo para que nosotros nunca más tuviéramos que cargarla. ¿Qué sistema de religión, qué otra filosofía nos enseña que aún el mismo Dios cargó con nuestra maldad para rescatarnos por amor? Es por eso que sus seguidores le aman y le adoran. Es por eso que en lo personal amo a Dios, amo a Jesucristo y le adoro. No hay paralelo de esto en ninguna de las demás religiones del mundo, estimado auditor, estimada auditora. No es una lectura subjetiva la que estoy haciendo. Créame, lo estoy haciendo con mucha objeción. Ninguna otra religión es capaz de dar respuesta satisfactoria a cómo es posible tener una relación íntima con Dios. El Islam, que es la religión que más se acerca, nos muestra un Dios lejano, que no quiere relacionarse con nosotros. No importa cuán amoroso imagine que sea Dios, Él también tiene que ser justo. ¿Y cómo es que un Dios justo va a pasar por alto nuestras ofensas? La única forma en la que esto sería posible es si por un acto de puro amor, Él mismo decidiera pagar nuestras deudas. La doctrina hindú del karma enseña lo siguiente: tú pecas, tú pagas. La cruz de Cristo nos muestra a Dios diciendo: tú pecas, yo pago. Y esto es definitivamente único. Porque la Biblia dice, y termino con esto, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Recibamos entonces este regalo maravilloso que Jesucristo nos hace de acercarnos eternamente al Padre. Recuerde que nos puede llamar al 251-2838 y nosotros estaremos recibiendo sus necesidades, sus peticiones de oración. Vamos a escuchar un tema musical para luego escuchar el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme?
Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene siempre tiene el control. En Radio Bravo estamos presentando el programa cristiano La Fe que Transforma. Llámanos al 2512-838. La palabra de Dios declara que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el nombre de nuestro programa es La Fe que Transforma. Por lo tanto, que lo que nos va a transformar va a ser la fe en Dios. Y lo que nos va a hacer creer en Dios es el oír la palabra de Dios. Le invito a escuchar el capítulo 5 del Evangelio de Juan. San Juan 5. Después de esto, había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua,
quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien le había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más intentaban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, sin embargo digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros.
Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que prácticamente lo podemos dividir en dos áreas. La primera, que vamos a estar hablando en un momentito más adelante, acerca de la sanidad que Jesucristo hace a un paralítico en el estanque de Betesda, y acerca de un discurso largo que Jesucristo hace en cuanto a revelar su autoridad y su esencia como Hijo de Dios, enfrentando duramente a la religión de aquel tiempo, dando a conocer de que dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Diciendo que él no da testimonio de sí mismo, sino que el testimonio que él da es el testimonio del Padre. Y es maravilloso ver como algunas palabras, como por ejemplo el versículo 37 del capítulo 5. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia, ni tenéis su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien él envió. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tienen vida eterna. Y dice Jesucristo: y ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Es la palabra del Señor, que nosotros, acercándonos confiadamente a Jesucristo, nos encontramos en esta relación con el Señor. Jesucristo enfrentó de manera radical a estos líderes, pero eso lo estaremos hablando cuando hablemos acerca de la sanidad y del encuentro de Jesucristo con este paralítico sanado en el estanque de Betesda. Vamos a escuchar un tema musical para luego entrar de lleno a narrar la historia de este encuentro de Jesucristo y poder extraer una enseñanza práctica para nosotros hoy en día. Así como este paralítico tuvo este encuentro con Jesucristo, también nosotros podemos tener nuestro encuentro en el día de hoy. Recuerde que por mientras que estamos escuchando este tema musical, usted nos puede llamar al 251-2838 para recibir su petición de oración. En ti está todo, de ti fluye vida, a ti puedo correr, a ti puedo clamar, tus brazos de aliento son mi sustento. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí?
Salvador, Hijo de Dios, sanas mis heridas, me liberas con tu amor. Eres Salvador, Hijo de Dios, sanas mis heridas, me liberas con tu amor. Bien, mis queridos hermanos y auditores, yo quiero hacer referencia al encuentro de Jesús con este paralítico, que muchas veces no solamente son enfermedades del ámbito de cuerpo, sino que también hay enfermedades que son del alma. Y hoy día el Señor le pregunta si usted también quiere ser sano como aquel paralítico. Y no solamente le hablo de nuestras enfermedades corporales, sino también espirituales. Llámese rabia, miedo, odio, enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia y todas esas enfermedades mentales. Hoy el Señor también les dice a ustedes que Él les puede traer la sanidad, pero de usted depende. Es usted el que da la última palabra, porque el Señor no va a irrumpir en su vida. Satanás es quien hace eso, quien echa portones abajo y qué sé yo. Pero el Señor, Él es muy respetuoso. Él va a ir cuando usted le abra las puertas. Y en este día y en esta mañana el Señor le habla a su vida, a su corazón, a su alma. Él quiere tener un encuentro con usted, así como lo tuvo con este paralítico. Yo antes de conocer al Señor, muchas veces en mis noches de angustia, me acostaba y mis problemas se los comentaba a mi almohada con muchas lágrimas, pero créame que mi almohada nunca me contestó. No así cuando el Señor irrumpe en mi vida, como irrumpe en la vida de este paralítico cuando tiene este encuentro del Señor Jesucristo con él. Cómo Él lo hace tan simple. Solamente ese paralítico le creyó al Señor Jesucristo y pudo disfrutar de esa sanidad tan grande. Pues en esta mañana, hermanos y queridos auditores, si usted quiere experimentar eso, las puertas están abiertas. El Señor le dice, solamente cree, mi pastor. Así como decía nuestro hermano Adrián, este paralítico estaba junto a otros enfermos de diferentes índoles, porque ellos creían que cada cierto tiempo descendía un ángel a agitar las aguas de un estanque, dice en Betesda, no nos da mayor información. Y él dice que cada vez que él quería incorporarse a este estanque para ser sanado, otro le ganaba. Llama mi atención en primer lugar que Jesucristo le elige a él en medio de muchas personas más que estaban con dificultades. Fíjese que el Señor Jesucristo, a través de su evangelio, de su mensaje y aún de este programa radial, está haciendo llegar hasta ustedes su palabra, su voluntad. Y Él le elige a usted hoy y le pregunta, ¿quiere ser sano? Y como decía nuestro hermano Adrián, este enfermo que fue sanado, el paralítico, que era parálisis corporal, obviamente, y no podía caminar por sí mismo, no podía moverse. Hay muchas parálisis de carácter psicológico y espiritual. Enfermedades que hoy en día no tienen mayor explicación. Enfermedades que están en aumento y que se están haciendo famosas. A la enfermedad que agregaba mi hermano Adrián, quiero agregar la depresión. La parálisis de la depresión. Personas que quedan prácticamente paralizadas y no pueden seguir enfrentando su vida. Dígame usted, ¿qué es más poderosa? ¿Una parálisis de un pie, de una mano? ¿O una parálisis de una depresión? Las personas con depresión quedan determinadas de tal manera que prácticamente no pueden llevar a cabo sus vidas.
personas que intenten incluso atentar contra su vida, que su familia, mire, escúcheme estimado auditor, ni aún sus propios hijos e hijas son suficientes estímulos para seguir adelante. ¿Qué me dice usted de los temores, de los miedos, de las rabias, de los orgullos, del odio encerrado en el corazón? Todo aquello nos paraliza y no nos deja seguir adelante. Entonces, hoy en día nosotros podemos decir, esta palabra de Dios no tiene mucho que ver conmigo, yo estoy sano. Sí, a lo mejor está sana exteriormente, está sano exteriormente, pero ¿cómo estamos por dentro? Necesitamos urgentemente que el Señor Jesucristo nos pregunte hoy, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre de aquello que paraliza tu vida, que no te hace tomarle el sentido? Hay matrimonios que están paralizados, que no pueden seguir adelante y que el único camino que ellos ven es el divorcio. El Señor te pregunta, ¿quieres ser sano? Estimada madre, padre, quizás tienes un hijo, una hija, que tú sufres por él. El Señor le pregunta, ¿te gustaría que ese hijo o esa hija fuera sano? Y así nosotros podemos seguir con múltiples ejemplos de las diferentes parálisis que en el mundo de hoy las personas se enfrentan. El enfermo le responde, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. La respuesta de este paralítico obviamente encierra toda nuestra incapacidad de comprender el obrar de Dios y de querer siempre poner nuestros anhelos o nuestros pensamientos por sobre los de Dios. Déjeme decirle que para Dios no hay límite alguno. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Por lo tanto, no hay impedimento para el obrar de Dios si usted cree en Él. No tengo que me meta al agua, no sé cómo hacerlo. Fíjese que si el Señor le pregunta a usted si usted quiere ser sano de aquello, de que Dios le está hablando a su corazón hoy, usted solamente ponga su fe en el Señor y espere la segunda palabra de Dios. Levántate, toma tu cama y anda. Cuando nosotros confiamos en el Señor y nos disponemos a establecer una conversación con Él, entonces escucharemos su segunda palabra. ¿Por qué el paralítico escuchó levántate, toma tu cama y anda? Porque él puso atención a la pregunta que el Señor le hizo primero. Muchas personas saben que Dios es bueno. Muchas personas saben que Dios sana. Hay momentos que a lo mejor dudan, pero en el fondo de su corazón me imagino que la mayoría de nuestros auditores saben que Dios es real, que Dios sana y que Dios es bueno y que es amor. Pero solamente se quedan con esa información. No le buscan, no buscan a Dios. La semana pasada daba el ejemplo y lo quiero dar otra vez. ¿De qué nos sirve saber que hay un doctor bueno en Rancagua? Hay un doctor muy bueno en Rancagua, hay un doctor muy bueno en Rancagua. Podemos repetir y repetir y saber el nombre e incluso saber hasta dónde atiende. Y más encima gratis, imagínense, con todos esos beneficios. Y sabemos que el doctor es bueno y escuchamos el testimonio de otras personas de que ese doctor es bueno y que sana gente. Pero si nosotros no tomamos la decisión de ir donde ese doctor, lamentablemente nunca experimentaremos los beneficios de estar en su consulta. Pasa exactamente lo mismo con el Señor. Sabemos que Dios es bueno. Sabemos dónde tenemos que buscarle, en su palabra, asistiendo a la congregación cristiana. Pero lamentablemente no tomamos ese desafío y por lo tanto que Dios sea bueno y que Dios sane se transforma solamente en un concepto en nuestra mente y no en una verdad que arregle definitivamente nuestra vida. Finalmente quiero hablar acerca de este encuentro de Jesús con este paralítico sanado en el estanque de Betesda, de la opresión y de la respuesta ofensiva que recibe inmediatamente de parte de la religión. Hoy en día el gran enemigo que tienen las personas para enfrentar y encontrarse con Jesucristo es su religión. Muchas personas creen que nosotros queremos hablarles de religión, pero solamente para concluir este tema, decirle, Jesucristo no es religión. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aunque muchas veces pondrán en duda el obrar de Dios en nuestras vidas,
el Señor nos dice: levántate, toma tu cama y anda. Estimado auditor, estimada auditora, es tiempo de que usted levántese, que tome su cama y ande, porque el Señor le pregunta hoy: ¿quieres ser sano? Que el Señor les bendiga. Y como pastor de la Iglesia Bautista, le invito a nuestra reunión del día de mañana, domingo, a las 11:15, en calle El Pillán, 471, en la población Valentín Letelier. Calle El Pillán, esquina Mestizo Alejo, 11:15. Le estaremos esperando, porque el Señor le pregunta hoy: ¿quieres ser sano? Entonces quizás mañana pueda ser un día de bendición para usted y su familia. Le invitamos, será cordialmente bienvenido. Que el Señor le bendiga, y nuestra bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros auditores y auditoras, y a nuestros hermanos también que hoy nos sintonizaron. Hermano Adrián, usted también se pueda despedir de nuestros auditores. Que tengan un muy buen día, queridos auditores, que el Señor les bendiga, que haya hablado a sus corazones. Muchas bendiciones, hasta la próxima semana. Muy bien, que el Señor les bendiga y nos estaremos sintonizando nuevamente. Le invitamos a sintonizar Radio Bravo a las 9:30 con nuestro programa La Fe que Transforma. El Señor bendiga sus vidas. Finaliza aquí nuestro programa de hoy. La Fe que Transforma vuelve el próximo sábado a las 9:30 de la mañana. Este programa cuenta con el patrocinio de la Iglesia Bautista de Rengo, de calle El Pillán 471, población Valentín Letelier, y es conducido por el pastor Patricio Paredes Escobar. Tu palabra es poder.